Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos una visita de provincia. Suena horrible eso, una visita de provincia. No, está bien. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Bueno, ya la escucharon, ya la vieron. Isabel Ortega, me da risa después de conocerla, decirle la vieja del lenguaje, porque bueno, no, de vieja nada. Este sería el viejo pelado que habla y la señorita. Señora. O señora. Señora. ¿Señora? Sí, señora. Y orgullosa, Señora. ¿no? Sí. Por las dos leyes. Por los no. José Antonio estaba feliz. Isabel Ortega, la vieja del lenguaje, que acaba de sacar, no tan acaba, hace poco, publicó un libro que ha llamado mucho la atención y del cual queremos ir desgranando poco a poco en estos tiempos de violencia verbal. Por ahora, solo violencia verbal. Y que nos gusta que alguien escriba, eso no se debió escribir así, aunque nadie le haga caso, porque así somos en Chile. Isabel, un placer tenerte, que te hayas dado este tiempo entre todas tus agendas papal últimamente. Sí, supe que estás haciendo esto que vamos a intentar hacer acá en muchos lados. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, también a quienes nos acompañan en este caluroso día en Santiago. Como bien te mencionabas, yo soy de Linares, la región del Maule, y súper contenta de estar acá conversando de este libro, que claro, se llama Te corrijo el titular, pero tampoco es una guerra contra el periodismo, digámoslo, sino más bien una invitación a conversar, que es precisamente lo que estamos haciendo. Es lo que pretendemos hacer con todos los que están aquí, porque claro, van a participar aunque no lo quieran. Primero, la pregunta que tenéis en todos lados, imagino, porque es la pregunta de rigor para que quede en el registro de lo que estamos grabando. ¿Por qué hacer un libro de este estilo? Mira, el libro es sobre análisis de lenguaje, que eso es lo primero que quiero decir, porque me preguntan harto como, ¿es un libro sobre periodismo? No, no es un libro de periodismo, es un libro de análisis de el uso de las palabras, de las imágenes, incluso las tipografías, como toda la construcción del mensaje y todos los elementos que se utilizan para construir un mensaje. Yo los analizo primero como profe de lenguaje, pero luego también como una persona que consume prensa. Entonces, teniendo eso como contexto, ¿por qué hacer un libro sobre esto? Porque yo creo que es necesario. En un tiempo en que la prensa digital ya se comió a la prensa escrita, impresa, digamos, pero también en un tiempo en que las personas estamos sobreexpuestas a este caudal de noticias digitales que llegan en formato de video, en formato de post, en miles de formatos, y que muchas veces uno ni siquiera está buscando leer una noticia, pero te encuentras con ella, te chocas con la noticia. Tú puedes estar navegando en tus redes sociales buscando entretención y de repente te pillas con información. Entonces, frente a esa nueva realidad, necesitamos una herramienta para poder analizarlo. Y por eso nace este libro. Tú eres optimista, todavía le llamas noticias a eso. Sí, mira, es que hay que clasificarlo en un formato. O sea, podría como humana simplemente decir esto es cualquier cosa, pero como persona que analiza y como profe, tiene que existir una definición de esto que se llama género discursivo, que es un texto que cumple una función específica y me parece también importante nombrarlo de manera no técnica, pero sí ponerle una etiqueta, porque es mucho más importante que la gente común y corriente que está en su casa expuesta a estos textos sepa que tiene una clasificación. Porque ¿sabes lo que pasa si no? La gente dice, pero es este medio, entonces está bien que publique cualquier cosa. No está bien, no creo que esté bien. Que lo normalicemos al menos. Pero está, para mal de ti, muy normalizado. Totalmente. Y vamos a partir con la primero de lo que me llamó la atención, que no apareció en tu libro, y es El la mató por amor. Que es un clásico de clásico, y uno que tiene esos años, aquí soy el más viejo, bueno, yo soy el de más años. Yo lo vengo viendo hace 50 años fácil. La mató por amor, no existe eso. O sea, primero no existe y luego fue una etiqueta que se usó durante mucho tiempo y de hecho por eso en el libro también yo quise tomar prensa de los años 70 más o menos en adelante, que es como el registro más cercano creo que nos podría conectar como a la generación de ahora con las generaciones anteriores y para las futuras. Esta etiqueta como de el amor y los celos la mataron, que sí es un ejemplo de la cuarta que aparece y que en el fondo se utilizaba muy sutilmente como forma de justificación de la violencia de género o de los femicidios, siempre asociar como que pasó otra cosa y por eso fue el crimen.
¿cierto? Que tú me dices, yo lo he visto toda la vida y efectivamente, y lamentablemente estamos en un momento en que se cree que eso ya quedó atrás, pero donde la prensa sigue etiquetando estas cosas de esa forma y que la gente lo lee y dice, ah, claro, o sea, tuvo un día de furia y por eso golpeó y por eso mató. Eso no es un día de furia, es un crimen simplemente. Exacto. Y debería ser tratado de esa forma. Exacto. Y de hecho me pasa también a propósito, no es de género, pero también ocurre que he visto mucho últimamente como se vio involucrado en accidente. Claro. Cuando una persona provoca el accidente, como va, por ejemplo, en estado de ebriedad y se vio involucrado en el accidente, pero lo provocó directamente. Ahora, ¿qué cambia? Depende de quién sea la persona. Por ejemplo, hoy día vi una noticia de Linares, de mi ciudad, y decía como vehículo municipal se vio involucrado en accidente con resultado de muerte. Que al final es, mataron a una persona provocando ese accidente, pero lo titulan se vio involucrado en. Igual es fuerte, primero por la forma en que se comunica, y segundo por la familia de la víctima, que va a leer eso y va a decir, pero sí, provocaron el accidente, no se vieron involucrados en. Es duro. Sí, mucho. Y estamos ante un mundo, porque es un fenómeno mundial, pero como somos chilenos nos preocupamos de Chile, donde no solamente se publica mal, sino que tenemos el doble problema, y lo veo yo como librero, de que entendemos lo que queremos entender. Sí, totalmente. Entonces, si tú sumas que está mal escrito, solamente siendo optimista y no que esté dirigido a hacerlo así, está mal escrito, claro, y le sumamos que tampoco entendemos muy bien lo que estamos leyendo, lo que sea, en un titular de este estilo quedamos epaté. y quedamos desprotegidos también frente a la información. Como tú mencionabas recién, no solo tiene que ver con la forma en que se comunican las cosas, sino también como que los medios hoy en día saben que muchas personas, lamentablemente, solo leemos el titular. Me incluyo para hablar en plural, pero antiguamente, por ejemplo, el titular era el gancho y luego la gente leía la noticia completa y tenía todo el contexto. Hoy en día, que le llamamos noticia digital a este género nuevo, en donde el titular fue reemplazado por una frase que llama la atención, muchas veces de manera morbosa, o para hacer clickbait, o todo ese tipo de ganchos, que no terminan de entregarte la noticia completa en el pie tampoco. Entonces, no solo el titular es engañoso, sino que además tú no encuentras la información y muchas veces la mayoría de la gente no la lee. ¿Qué sí lee la gente? Los comentarios. Entonces, muchos héroes y heroínas sin capa ponen en los comentarios como, para quienes no leyeron, lo que pasó fue esto, el dato completo es este. Yo no quedé igual como, a mí al principio me llamó la atención ese fenómeno porque al final estas personas, que es algo que yo más o menos hago en el libro, se dedican a informar a otros en comentarios. El problema de eso es que tú puedes escribir cualquier cosa en comentarios. Y la gente que solo lee eso, se va a quedar con eso, como una verdad. Así que hay otro problema, además de la baja comprensión lectora, la forma en que se transmite la información muchas veces no está pensada para que la gente la comprenda. Pasa también que se redacta mal el titular como erróneamente o confusamente y también se genera un problema porque si tú no entiendes, rara vez te vas a dar el tiempo de ir a buscar la noticia a otro lado. Vas a pasar nomás y te vas a quedar con esa información. Claro, ya no existe al revés, uno que es viejo y lo pensó desde un principio. Lo sospeché desde un principio. Cuando aparecieron todas estas redes, yo decía, genial, los cabros chicos ahora van a poder googlear y van a saber cómo. Nadie lo hace, güey. Sí. Yo que tengo 60 y pico, googleo y un chico de 17 se queda con lo que vio y no lo googlea para ver si... Sí, es cierto. Para empezar, si le dijeron dónde estaba la capital de Mauritania. Claro, sí, pero mira, yo también creo que hay una responsabilidad compartida de quienes estamos educando y de los padres, las madres, etcétera, porque de repente uno dice, estos chicos son nativos digitales, obvio que lo saben. Se asume que por nacer en un contexto en el que ya tenías la herramienta, sabes usarla. Pero luego, yo que soy profe de media, le pasa a un estudiante un computador y le dice, bueno, entra a Word y pone el interlineado 1,5. No tengo idea porque nadie se lo enseñó. Por lo tanto, con Google pasa un poco lo mismo. O sea, yo te puedo mostrar todas las herramientas, pero si no te enseño a usarlas, difícilmente se te va a ocurrir solo hacerlo. Porque además, acá estamos hablando de una habilidad superior. O sea, no es solamente como hacer un par de clics y abrir un juego. Estamos hablando de leer críticamente. Y esa es una habilidad superior que solo se logra
cuando tu cerebro ha hecho puentes, ha hecho conexiones entre sí para llegar a decir, quizás sea importante que yo haga este contraste. Pero si no tienes esa habilidad, difícilmente vas a llegar a querer googlear dos noticias y compararlas, por ejemplo. ¿Tú dirías que entonces que es un problema, por ponerle un nombre, de educación? Yo creo que sí falta mucha educación, porque aparte en los colegios, por ejemplo, enseñamos la lectura, enseñamos la escritura, pero no enseñamos muchas veces a cruzar, a comparar, a contrastar. Y además que yo te puedo decir en el colegio que es importante, pero luego tú sales al mundo y la mitad de la gente no le va a interesar. Así que también hay un tema como sociedad que tenemos en torno a esto. O sea, muchas veces yo hago post en Instagram sobre titulares, correcciones, y la gente me dice, oye, pero es la cuarta, o sea, ¿qué le pide a la cuarta? Le pido porque es un medio de comunicación. Pero, nacional. Claro, pero también existe esta idea de que todos saben que la cuarta es así, todos saben que en Facebook hay noticias falsas, no todos lo saben. Hay otro problema que es el problema de la superioridad moral. Yo lo aprendí y yo lo sé, por lo tanto, todos saben, ¿para qué lo explica? Es lo obvio. El otro día que me puso profe, descubrió la pólvora. ¿Cachai? Como esta superioridad de creer que todo el mundo lo sabe. Pero mi visión al menos es que mientras haya una gran población que se está informando de esa forma, sin tener las herramientas completas, no todo el mundo lo sabe. Y es necesario hablarlo. El lenguaje es simple, que eso es algo que yo intenté hacer en el libro para quienes lo han leído. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, tal como yo le estoy hablando ahora. Porque mi idea no es como pararme y decir, mira, yo soy la profesora y estudié y yo sé todo y todo. No. La idea es decirte como, explicarte en sencillo. Yo quiero que mi mamá lea este libro y lo entienda, y quiero que mis tías, que son adultas mayores, que vean tele todo el día y lo lean y lo entiendan. Ese es como el foco, poder hacer la bajada democrática a una ciudadanía que es parte de este mundo y necesita informarse. Porque académico está lleno, o sea, el mundo académico está lleno de papers sobre esto. Pero ¿cómo hacemos que eso llegue a la gente que está leyendo prensa en su casa y cree todo? Porque pasaron de que el diario era la verdad y ahora veo cualquier noticia digital en formato similar a lo de un diario y creo que es verdad. Tenemos ahora dos polos. Es más complejo, pero para hacer un resumen, la gente mayor que yo incluso se informa por Facebook. Claro. Y los mucho más jóvenes que tú y yo lo hacen por TikTok. Claro. ¿Cuál de los dos peor? Pues? Yo creo que andan por ahí. Es terrible. Sí, ya. Porque yo lo hice como ejercicio de ver que veía mi suegra, porque mi madre ya está muerta, pero mi suegra es Facebook y leía. O llegaba, a ella misma le nacía la curiosidad. Me decía, pero esto no lo entendí, ¿será tan así? Claro. Y yo desde el titular para abajo es mentira. Entonces el trabajo es viéndolo como un problema ya nacional, es un problema de Estado más que de gobierno incluso. Totalmente. Y ya que tocaste el tema de los adultos mayores igual, hay un factor que no se considera, que es primero el nivel de aislamiento que muchos adultos mayores viven hoy en día. Muchos viven solos o no ven personas en la semana. A veces son cuidados por personas, pero 1 o 2 veces a la semana. Y luego que en esa edad hay habilidades cognitivas que se van perdiendo. Por lo tanto, por ejemplo, la capacidad de lectura con hipervínculos o con imágenes o con estímulos altera tu capacidad de comprensión. Y nadie se está haciendo cargo de eso hoy día. La alfabetización en adultos mayores se mira siempre desde el enseñarte a leer, pero enseñarte a leer críticamente es algo que no está pasando. Por lo tanto, ahí también hay otro punto, y sobre todo si consideramos que somos una población, a nivel global esto también, que cada vez se está envejeciendo más. O sea, la expectativa de vida es mucho más extensa, entonces hay todo un grupo de la población, que es la población que está en aumento, que no estamos educando en ese tema, y que como dices tú, ve en Facebook y como tu suegra dice, ¿será verdad esto? Ella lo dice, pero mucha otra gente lo cree ciegamente. Sí, lo sé. Lo tengo clarísimo. Sí. De hecho, la vecina, que es amiga de él. Claro. Y ella ve como que yo soy el máster, claro. Ella es el nexo para decirle a la vecina que no tiene a nadie. Entonces claro. Ella, pero dijo la vecina se lo explicó el pelado de la librería. Claro. Entonces no es cierto. Claro. En todo ese trayecto pueden haber pasado 1000 cosas. Totalmente. Entre otras cosas que eso ya sea cierto. Entonces, por ejemplo entonces es complicado visto como desde los dos ángulos. Sí.
¿Qué hacemos al respecto? ¿Existe algún, sabes tú que haya, no es tu labor, pero has sabido de algún proyecto de ley a nivel del Ministerio de Educación? ¿Se me ocurre? No, mira, si bien en los programas de lenguaje, lengua y literatura y lenguaje y comunicación, sí existe una mirada de la lectura crítica. Existe también en el currículum, en ciencias, por ejemplo, tú encuentras algunos objetivos que dicen lectura crítica para contrastar información científica y comprender si un artículo, por ejemplo, es cierto o no. O en la historia igual, mirar la historia con ojo crítico para comprender cómo los hechos del pasado pueden determinar los del futuro, etc. Eso está en el currículum. El problema es que muchas veces el gran problema de la educación es que también hay poco tiempo para desarrollar estas cosas y luego es difícil instalar estos temas en la sala de clases sin que no se generen debates. Y lamentablemente los colegios le temen mucho a los debates, como a la discusión, cuando para mí al menos es muy enriquecedor conversar con mis estudiantes y debatir. Solo que yo estoy en un espacio privilegiado hoy en día porque yo trabajo en un preu. Entonces tengo cierta libertad para trabajar temas con los chicos y discutir y debatir. Son todos mayores de edad, por lo tanto ahí también es otro contexto. Pero es complejo. Y luego sé que a nivel internacional se están abriendo programas de alfabetización crítica o de literacidad crítica que se llama, para adultos mayores o para universitarios. Pero creo que, ¿qué se puede hacer? Que hablemos de esto como ciudadanos, que hablemos de esto con este libro, por ejemplo. Si tiene adultos mayores cerca, háblales de esto, muéstrales ejemplos sencillos, simples, de cómo las palabras pueden cambiar la forma en que entienden la realidad. Hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo que un medio decida titular turista visita nuestro país y se sorprende con esto, a que diga, por ejemplo, extranjero pelea por tal cosa. O sea, hay una forma de mencionar las cosas que puede cambiar la manera en que tú percibes la realidad. Por lo tanto, hablar de eso creo que es muy importante, incluso que ustedes estén acá interesados en esta conversación y que hay otras personas que la vayan a escuchar, es súper valioso, porque esto es un mensaje que se puede transmitir de boca a boca, y cuando tú estás tomando once con tu familia y en la mesa, tú puedes decir, por ejemplo, oye, ¿viste esa noticia de que a una guagua en Colombia le pusieron ChatGPT? Sí, yo la vi. Era falsa. Era falsa y la publicó Mega, la publicó Canal 13 y nunca publicaron que era mentira. Esas cosas tan chiquititas que son detalles sutiles del día a día pueden instalar una conversación. Dos cosas en tu comentario. Primero, dudo mucho de la capacidad de debatir de los jóvenes, porque me ha pasado, ¿no? Uno intenta hacer una pequeña conversación y se convierte en una discusión. No hay un intermedio. O estás señalando tu punto o estás pisoteando al otro. Claro. Se ha vuelto muy complejo con el tiempo en la realidad que yo veo. Y lo otro, si no tenemos una educación para hacer pensamiento crítico en la sociedad normal, menos para esas minorías, que ya no son nada de minorías, de los adultos, por ejemplo, adultos mayores, o los más pequeñitos, los que le están pasando el celular con 2 años. Claro. Mira, yo creo que también lo que tú mencionas, tengo como algunas aprensiones, porque por un lado, que como profe estoy en contacto con muchos adolescentes, entonces como que decirte, sería mentira si yo te dijera, no se puede debatir con los chicos. Sería un error para mí, porque todos los años tengo 200, 300 alumnos distintos, con los cuales puede ser que una u otra vez me pille con algún alumno que me diga, profe, no, quiero ganar. Pero muchas otras, en un contexto de respeto, sí han sido muy capaces de instalar un diálogo y eso es muy bueno. Y creo que replicarlo, y también desde una mirada muy respetuosa de la juventud, así como con los adultos mayores o con las personas mayores, porque tendemos muchas veces a decir como, yo te voy a explicar cómo es y esta es la verdad. Ahora, como profe y también como persona, lo que trato de hacer es siempre instalar la conversación a partir de esta reflexión. Como, miremos estos ejemplos y luego lleguemos a conclusiones y desde ahí generar un diálogo. Y luego sí creo que es difícil, creo que es complejo mantener a la población educada en un mundo en que, por ejemplo, TikTok está hecho para retener tu atención el mayor tiempo posible y eso, aunque lo queramos negar, te quita la capacidad de atención. O sea, yo para sentarme a escribir este libro tuve que poner ruido de fondo y dejar el teléfono lejos porque es muy difícil no distraerse. Sobre todo cuando estás buscando algo y encuentras otra cosa que te llama la atención y como que te vas yendo de la tarea inicial. Pero sí tengo esperanza todavía. O
O sea, estando cerca de generaciones nuevas todos los años, creo que podemos avanzar a una sociedad que esté más educada, que quiera conversar, que quiera instalar el diálogo, pero hay que hacerlo, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque sea una crítica constante para ti, hay que seguir instalando el diálogo. Me encanta. Sí, abramos entonces la conversación para que esto sea una conversación. Súper. ¿Algún comentario de alguien que haya leído el libro o que no lo haya leído y que quiere saber un poco de qué va? Es un momento de ser famoso, ¿no? Sí, si tienen ganas también como de que discutamos algo, yo estoy súper abierta a que quizás me lean y estén de acuerdo conmigo, o quizás me lean y no estén de acuerdo, o sea, la idea es como que lo conversemos y saber también cómo lo ven ustedes, porque yo escribí este libro como profesora de lenguaje, pero quizás ustedes no son profes y solo consumen prensa y también están aquí por algo, yo creo, algo les llamó la atención. Viste que te dije que el cuarto básico es complicado. No están obligados a opinar, por supuesto, no, para nada. Danos algunos ejemplos, ya que tienes el libro en las manos, de lo que nos querías mostrar. Claro, mira, yo parto este libro con un ejemplo que es de Daniel Cassani, que es un profesor lingüista muy apegado a como nueva corriente de analizar los textos en su contexto, que es algo que antes en los colegios no hacíamos. Por ejemplo, cuando yo aprendí sobre los textos del lenguaje, siempre me dijeron como, mira, esto es una noticia, esto es un reportaje, de forma muy categorizada de características y muy aislada de la realidad. Por lo tanto, ¿qué me pasaba a mí? Que yo creo que les pasó a ustedes y les pasa a mis alumnos igual, que si yo en clases te digo, esto es un reportaje, su fin es este y esta es su estructura, cuando salgan al mundo real y lean un reportaje, se van a encontrar con que las características no son iguales a las que yo les di. Por lo tanto, eso es un problema. Desde ahí, mirar los textos en su contexto real, y ojalá como en la sala usar siempre textos reales, es importante, aprender con textos reales. Y Cassani utiliza este ejemplo para mostrarnos en el fondo que las palabras siempre denotan un poder, tienen un poder, una carga. Entonces dice, inmigrante agrede a adolescente. Ese es el primer titular, es ficticio, pero inmigrante agrede a adolescente. Yo les pregunto a mis alumnos entonces, ¿cómo se imaginan a ese inmigrante? Ya al principio todos así como, no quieren hablar, pero luego me dicen ya, profe, ese inmigrante es moreno, es hombre, siempre indocumentado, está en la calle, pide dinero, ya, ok. ¿Cómo es el adolescente? Como nosotros, profe. Va con mochila, es estudiante, es joven, etc. Ok, yo anoto todas esas palabras en la pizarra. Y luego les leo el siguiente. Mujer canadiense pega a Panqui en pleno centro de Santiago. Ahora, ¿cómo es la mujer canadiense? Rubia, ¿cierto? Turista, con dinero, con recursos, etc. Blanca. ¿Y cómo es ese Panqui? Está tomando cerveza en la calle. O sea, ese adolescente que recién era como ellos, ahora se distancia. Solo por el cambio de una palabra. Y esa inmigrante, que era hombre indocumentado, moreno y que pedía dinero, ahora es una mujer canadiense. Y eso es otra forma de contarlo. Pero la noticia es la misma. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo súper claro de cómo, aunque tú no lo estés diciendo explícitamente, tu mensaje igual tiene algo implícito, una carga. Y luego en la página siguiente, está en la página 19, por si acaso. Ahora su libro en la página 19. En las páginas siguientes nos contextualiza Daniel Cassani en el tema de la guerra de Irán y Estados Unidos y las protestas que se armaron en ese tiempo. Entonces, había una protesta, no les voy a decir cuál, pero había una pro y una en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos y la intervención en Irán. Y una de las pancartas que Cassani escribe dice por la paz y la otra dice no a la guerra. Entonces, aunque ambas parecen estar en contra del conflicto, una está validando la intervención de Estados Unidos y la otra la está cuestionando. ¿Me entiendes? Esos son ejemplos muy sencillos, pero creo que muestran muy claramente cómo las palabras influyen en la percepción que tenemos de las cosas. Básicamente por nuestros propios prejuicios, creencias, ¿sí? Claro, que no podemos estar libres de ellos, y la prensa también lo sabe. Es muy chistoso porque siempre el malo es negro, y cuando uno va a Europa, nosotros somos los negros. Claro, por ejemplo, o sea, si nosotros cuestionamos eso como concepto de inmigrante o extranjero, vamos a ir a Europa y nosotros vamos a ser los discriminados. O sea, ahí hay también un contraste de cómo nuestras creencias, e incluso cómo aprendimos los estereotipos, van permeando la mirada que tenemos de la sociedad.
Ahora sí pueden comentarlo, todavía no. Va a haber algo que les va a llamar la atención y los va a hacer hablar, te seguro. Sí. Yo quiero hablar. ¡Ah, por favor! No, es que es súper interesante, me dieron muchas ganas de comprar el libro y yo iba pasando por acá. Me encanta, muchas gracias. Claro, obviamente yo ahora estoy pensando como en la episteme preclásica que describe Foucault respecto de cuando llegan acá los españoles y empiezan a instalar ya es indio, es borracho, es ladrón, y un concepto que tú decías ya es indio significaba esta serie de subconceptos al mismo tiempo. Y finalmente que tu capacidad de racionalidad, que se supone que es lo que empezamos a construir desde la época moderna en adelante, que es nuestra capacidad racional de analizar los discursos, te construye eso. Pero ahora estamos volviendo como al círculo inverso, de que las cosas vuelven a significar muchas al mismo tiempo. Y lo que tú describes en el ejemplo respecto del inmigrante, que el extranjero, inmigrante, pobre, que roba, que es peligroso, que está indocumentado, finalmente la prensa está volviendo a significar mil cosas al mismo tiempo. Entonces veo que hay como una crisis respecto de la lucidez o de la historia del conocimiento de la humanidad. Y de ahí a pensar en la Tierra plana es como el medio paso que damos, porque es como estamos cuestionando todo lo que hemos hecho como humanidad desde esa época hasta ahora, y es sumamente grave. O sea, esto es como tú en este reflejo ves este análisis general respecto a lo que está ocurriendo. Oye, muchas gracias por lo que comentas, y a propósito de eso, tú me preguntabas al inicio, Mario, ¿por qué escribir un libro sobre esto? Yo he reflexionado mucho respecto de cómo las cosas que están en internet, en estas nubes de servidores de datos, siempre se nos venden como seguras, pero están muy propensas a caer las nubes de datos. Y curiosamente hay 3 grandes empresas que tienen como todos los datos del mundo están sostenidos en 3 nubes solamente. Por lo tanto, si una de esas se cae, mañana cientos y miles de enlaces se van a romper. Y solo va a quedar lo que está escrito en papel. Por lo tanto, creo que también desde esa mirada es importante comprender la importancia que tiene lo que está impreso. Porque algún día lo digital se va a perder o está propenso a perderse. Por lo tanto, mañana a mí me pueden decir, oye, pero esto nunca pasó. Y yo no voy a tener de dónde justificar o cómo decir, mira, pero sí pasó, estaba aquí. Y por ejemplo, hoy día yo me encuentro con varios titulares que yo tomo en este libro y les hago captura de pantalla, los pongo acá, están como enlaces rotos o bien cambiados. Entonces, por ejemplo, yo pongo en Google un titular que fue súper polémico y está el enlace, pero si entro, está cambiado en la noticia. Entonces alguien perfectamente me podría decir, no, esto nunca pasó. Yo sé que sí, porque yo lo vi, ¿me entiendes? Y esa sensación de que lo digital es tan efímero o tan inestable, igual a mí me complica, y por eso me parece importante también y relevante no solo mantener estas conversaciones, sino que esté en papel. Así que muchas gracias por lo que mencionamos. No sé. No voy a estar en... Está bien, podemos disentir, no pasa nada. No tengo confianza en nada digital. No, yo soy old school. ¿Cómo te ha ido en general en los conversatorios? ¿Has tenido una recepción ya así con un comentario amable como el de la señorita acá? ¿O la gente... o has tenido el tope con la persona escribiendo por ahí? No, mira, en general ha sido súper positiva la recepción. Bueno, yo me imagino también que la mayoría de la gente que se acerca a los conversatorios tendrá una visión muy similar, o al menos le interesa el tema. Sí he tenido de repente algunos roces con periodistas, por supuesto, porque acá el libro se llama Te corrijo el titular, y a veces cuando tú no conoces el libro, no conoces el trabajo, o incluso si me has visto solo por internet, hay una barrera también que nos limita, porque tú te puedes imaginar que yo soy una persona que en su discurso es violenta o confrontacional. Ahora si me escuchas hablar se te va a pasar probablemente, pero es algo que puede pasar. Y ahí sí he tenido algunos roces, pero en general he mantenido conversaciones que han sido muy fructíferas en torno a ese debate, o no, pero cuando no, nomás. Y también yo entiendo que no le va a gustar el trabajo a todo el mundo, y entiendo también que ponerse en la posición de que tu trabajo esté en la palestra, que yo como profe estoy acostumbrada porque todo el mundo siempre se mete en el trabajo de los profes, pero ponerte en el lugar de estar bajo el escrutinio, bajo la lupa, no es sencillo, es incómodo. Pero también acepto ese desafío y lo escribo con harta responsabilidad. ¿Y en las redes? También, está bien. ¿Casi te ha ido bien? Sí, yo pensé que había más hate. No, de todo, pero en general es que yo siento también que por la forma en que yo comunico las cosas o intento hacerlo,
no das como para generar tanto conflicto, tanta pelea, porque yo podría igual hacer estos 3 segundos súper virales y tomarlo para hacer enojar a alguien y que luego vea el video completo, pero decido no hacerlo, simplemente. Porque lo que me interesa en el fondo no es la viralidad, no es viralizar el contenido y confrontar y pelear para darme más visualizaciones, sino que instalar la conversación, que nos falta tanto en el mundo como el video. ¿Qué opinión tienes respecto a esta nueva, no sé si tan nueva, uno que no ocupa tanto redes, para mí es reciente, moda de no decir nada? Sale, no sé, un canal X y te dice, y no lo dijo. Y no voy a tener que abrir esta cuestión para poder ver de qué se trata. Claro, y muchas veces tampoco se dice. Y adentro tampoco, bueno, sí. Normalmente adentro tampoco, pero a veces sí, pero lo que hago yo es que un titular que no diga nada. Claro. ¿Cómo llegamos a esto? Mira, yo creo que principalmente por esta necesidad, ahí estamos como en un debate con algunos periodistas estos días, de que en realidad, ¿cuál es la finalidad? Porque Instagram no te paga, por ejemplo, porque alguien haga un clic. En general es como la publicidad. Por lo tanto, ahí estamos como en un debate entre, ¿es para generar visualizaciones o que al menos en los comentarios te den más visibilidad? O bien porque hay una intencionalidad de no informar nada. Ahí hay 2 formas de mirarlo. ¿Cómo llegamos a esto? Por varios procesos, creo, sociales en los que las personas no tenemos capacidad de retención de información. Por lo tanto, si el titular es muy largo, no lo voy a leer. Si el titular no es interesante al punto de que yo quiero ver qué dijo, tampoco lo voy a leer. Y eso también es un problema de todos, es una responsabilidad compartida, yo creo. También está mi responsabilidad como consumidor de prensa, y ese es el llamado que yo acá, a ser activo, a no ser pasivo frente a la información, sino que no dejar que me subestimen como lector, que es lo que hacen muchos medios también. Voy a poner una foto que no tiene nada que ver con la noticia, total, nadie se da cuenta, que eso es algo que hacen varios medios, y que yo digo, ¿tan tonto crees que soy como lector que no me voy a dar cuenta de esto? Muchos medios sí subestiman a sus lectores, no les tienen ningún respeto. Yo diría que más eso que lo otro, ¿no? Porque subestimar muchas veces lo hacen exprofeso, pero el respeto por el interlocutor, sí, no, se ha perdido. Se perdió totalmente. Sí. Así que la invitación siempre va a ser, y que se lo digo yo a mis estudiantes también, yo te podría estar mintiendo en este momento, te podría estar diciendo solo mentiras respecto del contenido, y si tú no tienes la capacidad para cruzar información, para buscar, me vas a tener que creer. Por lo tanto, si mañana alguien llega y te dice el mundo es así y esta es la verdad, y tú no tienes ninguna otra posibilidad, vas a tener que creerla tal como te la dice. Yo creo que para allá vamos. La lectura es un superpoder. Para allá vamos porque estamos reescribiendo la historia. Claro. Y se viene notando hace rato. Lo que estamos sufriendo o viviendo, dependiendo de quién ganó el año pasado, es producto de un trabajo que viene de hace rato. Sí, bueno, hay harto que analizar, que no me cabe solo en el libro, pero sí la forma en que los lectores también vemos el mundo, a mí me parece muy importante. Ser respetuoso con cómo el lector consume el contenido y estar preparados como lectores, independiente de la edad, para leer el mundo, porque el mundo está construido de palabras, está descrito con palabras, hoy con imágenes, con texto, con videos, por lo tanto, estar preparados para eso igual es importante. Interesante. ¿Qué quieres que te diga? Abrimos nuevamente. Por si quiero alguien... hacer una pregunta, porque perdón, pero es que me llamó la atención mucho el libro. Me lo voy a comprar. Pero quería saber qué opinas tú respecto a la posverdad. Como esa lógica, porque no he leído el libro, por eso capaz que hay un capítulo que se llama así, pero quiero saber cómo tú ves la idea de que se instale la posverdad respecto de algo que debería ser verdad antes, ¿no? Entonces, como... Mira, yo creo, muchos autores dicen que estamos en la era de la posverdad, y yo creo que de cierta forma sí lo estamos. En el minuto en que algo como, por ejemplo, una dictadura, parece que todos sabemos que estuvo mal y de repente nos entramos como a preguntar si en verdad estuvo tan mal. Eso para mí es muy complicado, y creo que eso también es parte de que ciertos discursos se pueden borrar y que ciertas voces se pueden invalidar. Así que si me preguntas como si estamos en esa era, yo creo que sí. Ahora, como concepto no lo abordo tan de forma técnica en el texto, porque la idea era que llegara como a un público más amplio, pero sí creo que es un momento complejo en que
la historia, como decía Mario, se puede borrar y se puede reescribir para dar la sensación de que ciertas cosas no fueran tanto como nos las contaron. Y creo que ahí también va a ser importante conocer nuestra historia, estar al tanto de la historia de nuestro país y del mundo en los libros, porque de repente las fuentes también van a variar y están sesgadas dependiendo de quién te lo esté contando. Y por eso tener hartas miradas también me parece importante. Como dice igual Chimamanda Ngozi, el peligro de la historia única es real. Si solo la conoces desde la voz del ganador, hay otra voz que no te están contando y que estuvo también ahí presente. ¿Cuál es tu nombre? Danitza. Gracias, Danitza, por las preguntas igual. ¿Estás informada, Danitza? Sí, totalmente, me encanta. Gracias por quedarte también. ¿Qué iba pasando? No, súper, sí, fue el destino, Sí. ¿Quieres mostrar algún otro ejemplo? Sí, bueno, acá hay hartos ejemplos. Para quienes no han leído el libro, yo dividí este libro en distintos capítulos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Es verdad, lo vi en TikTok, y que aborda precisamente esta visión de que si lo veo en internet es real. Pero hay dos capítulos que son muy especiales para mí porque la investigación en torno a este tema fue algo que me derribó emocionalmente un poco, y que es el capítulo de prensa y género, y es el de prensa y comunidad LGBT. Porque en el fondo lo que yo encuentro investigando hacia atrás en la prensa es que muchas de las cosas horribles que nosotros le escuchamos a nuestros abuelos, a nuestros tíos y tías sobre la comunidad LGBT, por ejemplo, no provienen de sus propias mentes, sino de lo que les contaron que estaba dentro de lo normal o lo anormal. Por lo tanto, hay, por ejemplo, este es el capítulo 6, y Acá su libro en el capítulo 6. ya, por ejemplo, hay una descripción que es del diario El Clarín, y que dice: grupo de degenerados sorprendidos en Valparaíso. Y sale las fotos de las personas, como están ahí a rostro descubierto. ¿Y por qué degenerados? Porque estaban en una fiesta que supusieron que era una fiesta de homosexuales. Por lo tanto, lo titulan así, grupo de degenerados. Igual esto es de 1927, por lo tanto la distancia que hay entre nosotros y este momento es bastante. Pero luego hay otras que son más actuales, por ejemplo, una que es de El Medio Puro Chile y que dice: colas del barrio alto harán mitin en Lo Castillo. Así se titula como esto. Y luego Pero dice, honesto en decirlo. claro, ¿no? Y por ejemplo, ya, voy a leer una parte, perdón si algunas partes son muy fuertes, pero creo que es importante. Dice: una concentración en Plaza Lo Castillo, que queda ubicada en la selecta, le ponen entre comillas, comuna de Las Condes, donde no llegan los malos olores y todo es hermoso y puro, tienen anunciada los maracos del barrio alto, que hacen nada en cuanta reunión social se realiza en ese sector tan high de Santiago. O sea, llamar los maracos a las personas de manera tan libre y tan como impune, igual a mí me pareció fuerte, porque de repente, no sé, yo puedo escuchar a mis abuelitos, a mis tíos decir: ah, los maricones, y yo así, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué? Pero ahí tú te das cuenta que la prensa, de cierta forma, siempre validó estos discursos. Y de hecho, hay uno que para mí fue el más fuerte y que evito mencionarlo como de forma tan explícita en algunos espacios, porque me parece que sí es fuerte escucharlo. Habla de una manifestación de la comunidad LGBTIQ+, principalmente hombres en ese tiempo, y dice: ahora ni siquiera se les puede pegar. ¿Qué vendrá después? Con razón un viejo propuso tirarles benzina y luego prenderle un fósforo encendido. Y esas son las palabras del periodista. Por lo tanto, a mí me parece de verdad muy fuerte que históricamente estos grupos estuvieron tan expuestos a esa violencia a ojos de todos. Y nadie decía: oye, esto está mal, porque el estereotipo, lo normal, lo que te dijeron que estaba bien era eso, y lo que te dijeron que estaba mal era eso. Por lo tanto, ahí también yo creo que hay una construcción súper fuerte de la sociedad a partir de lo que el medio te dice que es bueno o es malo. Y por eso cuando uno dice que los medios tienen el poder de permear la forma en que la sociedad ve las cosas, no está exagerando, es así, es real. Ese ejemplo me parece muy potente. Así se leían las noticias Sí, cuando yo era chico. me imagino. Por eso no me dejaban leer el periódico. Claro, por ejemplo, sí. Así que creo que con esos ejemplos estamos sí, total. ¿Algún otro comentario final? ¿No? Bueno, llegó el momento estelar de la tarde, porque como tú es primera vez que vienes a este programa, nuestro modelo
te va a enfocar directamente para que hables a la cámara y le digas a la gente que nos va a ver, porque los de acá ya te están escuchando. Perfecto, perfecto. ¿Por qué motivo alguien que viene a este humilde lugar acá en Mercedes 76, a medio cuadra de Metro Baquedano, frente a la pileta de la Fuente Alemana, que tiene apenas 54.000 títulos de arena, debería escoger este y no alguno de los otros? Mírate. Qué difícil igual, como, ¿quién soy yo para decirle a la gente que no lea películas? Es broma, ya, ok. No, yo te creo. Sí, sí, sí. Hay gente tímida en este mundo. Sí, no, totalmente. Bueno, este libro que se llama Te corrijo el titular o Cómo leer de forma crítica en tiempos de fake news y sobreinformación está pensado para todo público, incluso para aquellas personas que no se consideran a sí mismos buenos lectores. Mi invitación es que a ti, como persona que estás expuesto a la desinformación, a la prensa y a un montón de noticias en tu día a día, tengas una herramienta para reflexionar, para mirar las palabras con un poquito más de detención. Porque si el mundo que habitamos está construido y expresado por palabras, mirarlas con un poquito de distancia y de reflexión es muy importante. Por eso te recomiendo Te corrijo el titular. Ya lo saben, amigos, Te corrijo el titular de Isabel Ortega, la vieja del lenguaje, que le dijimos que no tenía nada de vieja. Lo pueden encontrar, por supuesto, acá en Queleo Forestal, Mercedes 76. Si son de regiones, lo hacemos llegar a sus casas a través de espacioforestal.cl. Un libro entretenido, muy, repito, muy interesante, primordial para los tiempos que estamos corriendo y que van a correr, y por supuesto es una invitación a, no sé si duda, porque sonaría como que estoy poniendo algo de mi parte y no quiero, pero sí reflexionar, pensar, ¿será verdad? Voy a investigarlo un poco más. Eso que para los jóvenes es tan fácil, San Google, y para nosotros ir a la biblioteca de la comuna es lo mismo. Estamos en ese momento en que cuando uno lee algo ya no es la verdad, es una parte de la verdad y nosotros tenemos que ir a buscar el resto. De eso se trata Te corrijo el titular. Una invitación a pensar, una invitación a conversar, sobre todo. Isabel, un placer que hayas venido. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Un aplauso para ella, por favor. Nos vemos en un próximo